Hola chicos y chicas, es un gusto poderlos saludar una vez más, esperando en Dios que todas sus actividades hayan sido con éxito y estén realizadas con éxito, ¿verdad? Pues bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a continuar con el tema de las inteligencias múltiples, que bueno, hemos visto la definición de cada una de ellas, el origen también de dónde viene el tema. Y bueno, pues hoy vamos a conocer algunas técnicas, algunos métodos, algunas herramientas que nos van a ayudar a mejorar en cada una de las inteligencias múltiples, ¿sí? Si nosotros nos cuesta dominar alguna materia en especial en el instituto o alguna área de las inteligencias múltiples que hemos conocido y consideramos que no somos tan aptos para ello, que no hemos desarrollado las habilidades, bueno, pues déjenme decirles que hoy les voy a compartir, bueno, pues algunos métodos, ¿sí? De cómo mejorar en cada una de ellas y esperando también que ustedes, bueno, tomen conciencia de aquellas que ustedes necesitan, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a comenzar. Número 1. Vamos a ver unos pasos, ¿sí? Una metodología, unas técnicas, ¿sí? Que son sencillas y podemos decir que serían pequeños hábitos que nosotros vamos a ir formando día a día. Bueno, como primera opción nos dice que empecemos un diario personal. Recordemos, ¿sí? Que la inteligencia lingüística, ¿sí? Es aquella que nos permite comunicarnos, ¿sí? Es la que nos permite comunicarnos desde un lenguaje oral a un lenguaje escrito y hasta más complejo, ¿sí? Bueno, pues como ya vimos, primero es que comencemos un diario personal, ¿sí? Donde vamos a escribir sobre temas que nos afectan indirectamente, ¿sí? Que nos parecen interesantes o relevantes, ¿sí? Por ejemplo, temas que nos afectan indirectamente. La contaminación nos afecta eh, de manera indirecta, es decir, que es algo global, ¿sí? Que no solo nos afecta a nosotros, sino afecta al resto de la humanidad. ¿Sí? Es un pequeño ejemplo. O a algún otro tema en especial que nos llame a nosotros la atención, ¿sí? Elegir un tema interesante y escribir un ensayo sobre ello. Esto va a permitir, ¿sí? Si nosotros, después de haber elegido el tema que nos parece interesante, vamos a realizar un ensayo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí. Si no sabemos un ensayo, ¿sí? Está compuesto por 3 partes, ¿sí? Las partes del ensayo son las siguientes. Número 1, la introducción. Número 2, el cuerpo del trabajo o el desarrollo del tema, ¿sí? Y número 3, la conclusión. Estos son los 3 pasos para que nosotros podamos realizar un ensayo, ¿sí? Vamos a dejar esta información acá. Bueno, el ensayo nos va a permitir a nosotros poder abrirnos directamente, ¿sí? El ensayo permite que demos nuestra opinión sobre el tema de manera abierta, es decir, plasmar en unas hojas lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y la postura que nosotros tenemos sobre algún tema en especial.
Bueno, número 3, apreciar el valor de un buen diálogo. No sé si les ha pasado que muchas veces, por ejemplo, con un compañero de la escuela, con un vecino que ustedes casi no tienen comunicación y de repente lo saludan y salen temas relucientes que ustedes no conocían, entonces darle valor a esta plática, a este diálogo, ¿sí? Pero esto sucede cuando nos relacionamos con personas que no tenemos comunicación habitualmente, ¿sí? Habitualmente. ¿Mm? Y bueno, esto también lo podemos hacer, ¿sí? Eh, relacionarnos con personas que no tenemos comunicación y bueno, desde nuestros compañeros de escuela, desde nuestros vecinos, vecinas, em, con los docentes, tener pláticas con los docentes y bueno, por medio de estas pláticas nosotros vamos aprendiendo sobre temas que no tenemos conocimiento, pero para ello hay que relacionarse con personas que no conocemos, que bueno, que solamente los saludamos de buenos días, de buenas tardes, que le vaya bien y nunca hemos entablado alguna plática, ¿sí? Entonces, relacionarnos con estas personas nos va a permitir tener un buen diálogo. Número 4, ¿sí? Lee mucho y bien. ¿M? Hay una gran cantidad de libros con las que podemos repasar rutas lingüísticas, mejorar el vocabulario, procurar agregar variedad de autores. Bueno, si nos fijamos, ¿sí? Dice lee mucho y bien. ¿Mm? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos estamos saltando las comas, los puntos, ¿sí? Los paréntesis, los signos de admiración, los signos de interrogación y entonces no estamos permitiendo captar realmente lo que el autor quiere transmitirnos, porque muchas veces leemos de manera corrida sin respetar todos los signos, ¿sí? Sin respetar todos los puntos, ¿sí? Las comas y entonces no comprendemos correctamente lo que el autor quiere transmitirnos, ¿sí? Y bueno, y también elegir, ¿sí? Una variedad de libros, de autores, es decir, que no solo leamos poesía, solo leamos información sobre algún área en específica, sino que mejor si leemos variedad, ¿sí? Hay variedades de escrituras, sí hay variedad de libros que están tipificadas, podría decirse, sí, algunos que son, sobre, por ejemplo, comedia, sobre romance, sobre drama, sobre historia, ¿sí? Y teniendo un hábito de lectura, ¿sí? De una variedad, vamos a tener un mejor vocabulario, créanme, porque vamos aprendiendo nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas formas o maneras de ver las cosas, ¿sí? Y esto nos ayuda mucho en la inteligencia lingüística. Número 5, entrar en contacto con formas líricas. ¿Mm? Por ejemplo, ahorita aquí nos da un ejemplo, el juego, ¿sí? Que em, por ejemplo, por medio de la sopa de letras, un crucigrama, ¿sí? O juegos digitales, nos van permitiendo a nosotros entrar en contacto con nuevas formas de comunicación, nuevas formas de desarrollar nuestra habilidad lingüística, ¿sí? Es que nos podamos actualizar un poquito con lo que ahorita nos ofrece tanto la tecnología.
Y bueno, sí que si quiere mejorar su inteligencia lingüística, siga todos estos pasos o elija uno de estos 4 pasos. Pasamos a nuestra siguiente inteligencia. La inteligencia lógico-matemática. Bueno, sí es muy cierto, a muchos nos cuesta o nos ha costado la inteligencia lógico-matemático, ¿sí? Que muchas veces pasa que nos presentan algún problema lógico, ¿sí? Y bueno, nos cuesta mucho encontrar la respuesta correcta o nos cuesta también resolver problemas numéricos, problemas matemáticos. Y bueno, el paso número 1 es que dejemos de utilizar nuestra calculadora, ¿sí? Y empecemos a hacer cálculos mentales de a poquito en poquito. Por ejemplo, sumas cuando van a alguna tienda, cuando van al mercado y ahí andamos sacando nuestro celular, ¿sí? Y bueno, entonces si queremos mejorar nuestra inteligencia lógico-matemático, vamos a dejar de hacer operaciones matemáticas con calculadoras, ¿sí? Y esto nos va a permitir desarrollar, ¿sí? Un hábito de sumar, restar, dividir con operaciones mentales. Puede usar ahí sus deditos para comenzar, ¿sí? Si nos cuesta mucho. Y también otro de los de, de, de las formas de desarrollar esta inteligencia es resolviendo pensamientos lógicos. Hay gran cantidad ahorita de pensamientos lógicos y considero que algún docente se los ha dicho no específicamente en el área de matemáticas, en alguna otra área. ¿Sí? Y bueno, esto pues podemos pedir también a los docentes que siempre nos presenten problemas lógicos o podemos también investigarlos nosotros y encontrarle la solución. Entonces nosotros vamos, ¿sí? Poco a poquito desarrollando y creando un hábito, ¿sí? Inteligencia intrapersonal. Si nos ha costado mucho conocernos a nosotros mismos, y bueno, pues aquí nos presenta una serie de pasos, ¿sí? Que podemos hacer para conocernos a nosotros mismos un poquito más, ¿sí? Un poquito mejor. Número 1 es que sepamos reconocer nuestras emociones, es decir, saber cuando cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos enojados, furiosos, con ira, ¿sí? Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos ira, ¿sí? Recuérdense que hemos visto las emociones básicas, entonces si ya tenemos conocimiento sobre ello, entonces ahora aprendamos a reconocer, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Que nos preguntan qué tenemos y muchas veces estamos enojados y ¿qué contestamos? No tengo nada, no me pasa nada, pero nuestra cara dice, nuestra expresión facial dice todo lo contrario. Entonces, aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a reconocer cuando estamos tristes, aprender a reconocer cuando estamos alegres, ¿sí? Reconocer cuando estamos enojados. Y esto va a permitir a nosotros conocer el tipo de estímulo que provoca la emoción, ¿sí? Por ejemplo, si reconocemos que estamos enojados y, y, y entonces nos vamos a poner a pensar ¿por qué estamos enojados? ¿Qué provocó que el enojo saliera en mí? Y vamos a reconocer cuál fue el estímulo, ¿sí? A lo que provoca la emoción se le llama estímulo, ¿sí? El estímulo. Y entonces esto nos va a ayudar a nosotros a
saber qué, qué cosas son las que nos provocan enojo o qué cosas son las que nos provocan tristeza, qué cosas, qué es lo que nos provoca alegría, ¿sí? Si, por ejemplo, yo un día reconozco que estoy muy feliz y al pensar, ¿sí? Me doy cuenta que es porque toda mi familia está reunida, por ejemplo. Entonces, el estímulo va a ser la unidad de mi familia y eso me va a provocar a mí una emoción de alegría, ¿sí? Muy bien. También discriminar los estados de ánimo, ¿sí? Eso es saber diferenciar. Muchas veces como que nos encontramos en una encrucijada de todas nuestras emociones y que, bueno, a veces estamos deprimidos, decaídos o con mucha euforia o con mucha felicidad, ¿sí? Entonces, saber diferenciar todos estos estados de ánimo, ¿sí? Saber diferenciarlos. Pero todo esto solamente se logra cuando nosotros, ¿sí? Comenzamos a reconocer nuestras emociones, ¿sí? Siguiente paso, regular nuestra conducta, ¿sí? Hacia objetivos determinados. Si vamos a saber diferenciar nuestros estados de ánimo, es decir, cuando tenemos una actitud positiva, cuando tenemos una actitud negativa, entonces vamos a aprender a regular nuestra conducta, ¿sí? Muchas veces no sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? No sabemos hacia dónde va comenzando con nuestro día. Muchas veces no sabemos qué es lo que vamos a realizar eh, este, el día solamente. Sabemos que nos levantamos y que hay que hacer algunas cosas, pero no dirigimos nuestra conducta hacia algún objetivo determinado. Por ejemplo, sí, dirigir mi conducta sí, hacia un objetivo escolar. Entonces, yo sé que mi objetivo el día de hoy, por ejemplo, es ir al instituto y para ello yo tengo que realizar muchas actividades antes, ¿sí? Y entonces mi conducta va a tener un objetivo que es terminar todas estas actividades, por ejemplo, de la casa y ir con tranquilidad al colegio, al instituto y, bueno, tener una conducta adecuada dentro del establecimiento, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender también a regular nuestra conducta, ¿sí? También eh, ya habiendo dominado todos estos 4 pasos anteriores, vamos a poder utilizar toda esta información, ¿sí? A nuestro favor. Es decir, que cuando yo voy a reconocer que estoy triste, esta información me va a servir para hacer algo y salir de la tristeza, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo reconozco que estoy alegre, esta información la voy a utilizar para compartir mi alegría, ¿sí? Y así vamos a ir conociéndonos un poquito más, ¿sí? Y cuando alguien nos pregunte, que por ejemplo, ¿cómo te sientes? Entonces vamos a saber reconocer, yo me siento alegre, yo me siento con un estado de ánimo positivo, y bueno, entonces nuestra conducta va a ser manifestada en base a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo y también esto va a permitir que nuestros pensamientos sean positivos, ¿sí? Aprender a utilizar toda la información que tenemos de nosotros mismos a nuestro favor, ¿sí? Vamos con la siguiente inteligencia. La inteligencia interpersonal. Bueno, pasa así que muchas veces no sabemos entender a las otras personas
¿Por qué? Porque cuando quieren contarnos algo, nosotros estamos pensando en otras cosas, ¿sí? O cuando quieren nuestra ayuda para resolver algún problema, no podemos, ¿sí? Porque no hemos sido simpáticos con las personas, ¿sí? Entonces el primer paso, ¿sí? Es que aprendamos a escuchar, prestar atención cuando las personas nos están contando algo de su vida personal. Y entonces al escuchar nosotros vamos a saber qué es lo que esta persona tiene y cómo podemos ayudar, ¿sí? Y aprender a resolver conflictos, ¿sí? Es decir, a apoyar a las otras personas con las que nos relacionamos. ¿M? También tenemos que ser simpáticos, ¿sí? La simpatía es tenerle afecto a las personas, ¿sí? De ser agradables, ¿sí? Desearles que las cosas les salgan bien, ¿sí? Por ejemplo, si nos encontramos a alguien y le decimos que tengas un excelente día, estamos siendo simpáticos. Y esto va a permitir que la persona vea a nosotros a no solamente un compañero, sino a un amigo más, ¿sí? También tenemos que aprender a reconocer las emociones de los demás. Pero si nosotros no sabemos reconocer nuestras propias emociones, se nos va a hacer muy difícil reconocer las emociones de los demás o viceversa. Muchas veces pasa que somos muy buenos detectando las emociones de los demás, pero no nuestras propias emociones. Esto pasa muchas veces. Eh, entonces tenemos que reconocer las emociones de los demás, saber si está triste para darle unas palabras de ánimo, saber si está alegre para compartir con su alegría o saber si está enojado para no molestarlo o para ayudarlo a que se le baje el coraje que tiene, ¿sí? También participar, es importante que participemos en actividades sociales. Y esto permite que nosotros nos relacionemos con el resto de la sociedad en la que vivimos, por ejemplo, en nuestra comunidad o participar en actividades de la escuela, de la comunidad en sí, de alguna iglesia, y ahí vamos interactuando y conociendo mejores, conociendo a las personas y interactuando con ellos, conociendo un poquito de su vida, ¿sí? Y entonces vamos desarrollando nuestra inteligencia interpersonal, ¿sí? Y por último es que no tengamos miedo de hablar a los desconocidos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, cuando tenemos un compañero nuevo, ¿sí? Y nos aislamos o dejamos que esta persona se aísla porque no nos animamos a hablarle. Recordemos que todos somos seres humanos, ¿sí? Y así como nosotros tenemos algo que contar, pues las otras personas también tienen algo que contarnos. O por ejemplo, cuando viajan, ¿sí? Platicar con el que está sentado a la par, ¿sí? Cuando van viajando. Y esto va a permitir que ustedes conozcan a nuevas personas de otros lugares y de repente y tocan algún tema en especial o se cuentan algunas cosas de su vida y ustedes van viendo que y conociendo que todos tenemos un diferente tipo de vida y que todos pensamos de una manera diferente. Y es así como desarrollamos la inteligencia interpersonal, ¿sí? Vamos entonces con la inteligencia naturalista. Sí, como primer paso es que seamos muy curiosos, ¿sí? La curiosidad, ¿sí? Y desarrollar curiosidad por el mundo, ¿sí? Es decir, eh, pensar eh, en, en que este, no solamente lo que vemos es lo que existe, sino que todo esto que nosotros vemos, por ejemplo, sí,
tiene una razón de ser o tiene una función para algo. Si hablamos de las plantas, por ejemplo, ¿sí? Eh, este, y nos ponemos a curiosear, a indagar, ¿sí? Este, y vamos conociendo los orígenes, los nombres científicos, los nombres comunes, ser curiosos por las cosas del mundo, no solamente plantas, también los animales, ¿sí? Y entonces vamos a aprender a identificar e interactuar con plantas y animales. Bueno, creo que nosotros sí interactuamos mucho con los animales, pero solamente con los animales domésticos. Por ejemplo, las ovejas, los perros, los gatos, los conejos, las gallinas, los patos, los ganados, los caballos. Estos son los animales que más conocemos, los más comunes, podría decirse, porque son los animales de casa, ¿sí? Los animales domésticos. Pero, ¿qué pasa con todos estos animalitos que hay en el bosque? ¿Sí? No conocemos. Por ejemplo, hay mariquitas, hay varios tipos de mariposa, hay varios tipos de pájaros, ardillas, ¿sí? Y casi no identificamos tantos estos animales porque no interactuamos tanto con ellos, ¿sí? Entonces es necesario interactuar eh, y ser curiosos por conocer no solo lo que tenemos a nuestro alcance, sino algo que está más allá, ¿sí? También identificar e interactuar plantas. Muchas veces no sabemos todos los tipos de nombres, ¿sí? Todos los nombres de los tipos de plantas. Por ejemplo, en los árboles solamente conocemos los más comunes, ¿sí? El pino, el pinabet, la lis, ¿sí? Y solamente los más comunes. ¿Y qué hay con las otras plantas? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? ¿Para qué sirven? Entonces, aprender a identificar y interactuar con ellas, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que visitar parques, zoológicos, museos de historia natural, ¿sí? También esto nos va a permitir a nosotros conocer un poquito más porque, por ejemplo, en los parques hay distintos tipos de plantas silvestres, hay distintos tipos de flores que no conocemos. En los zoológicos hay muchos animales de los que nosotros no vemos por la área rural en la que vivimos, ¿sí? También visitar museos de historia, que bueno, de eso no lo tenemos a nuestro alcance, pero sí lo podemos hacer de manera virtual, ¿sí? Buscar museos de historia virtual. Otro de los pasos es explorar el entorno natural y recopilar datos, ¿sí? Por ejemplo, salir un día de campo, ¿sí? Y, y y si vamos con alguien que conoce, sí, que conoce un poquito más sobre nuestro entorno natural, por ejemplo, los tipos de suelo, los tipos de plantas, ¿sí? Entonces, explorando con otras personas que conocen, vamos a conocer también. Y también es importante ir haciendo notas, porque muchas veces no se nos queda toda la información. También podemos optar por usar lupas, leer material de ciencias, ¿sí? Leer libros de cuentos, libros de plantas y animales, ¿sí? En cada exploración que nosotros desarrollemos o realizamos utilizando lupas, materiales de ciencia, vamos a aprender a identificar si en nuestro lugar o si en el lugar en el que estamos hay algunas plantas, algunos animales y vamos teniendo un poquito más de conocimiento sobre nuestra naturaleza, sobre nuestro entorno. También es muy importante realizar proyectos de reciclaje. Esto nos permite a nosotros demostrar que nos importa la naturaleza, ¿sí? Que la naturaleza forma parte de nosotros, no solamente porque forma parte de nuestro entorno, sino porque es algo muy importante en la vida del ser humano. Comenzamos con no tirar basura, y poder reutilizar, ¿sí? los plásticos
y algunos otros proyectos de reciclaje. También podemos realizar dibujos, fotografías, ¿sí? En cada exploración que hacemos o cada vez que salgamos a la montaña, tomar fotografías. También podemos optar por grabar videos en cada exploración, cada vez que nosotros salimos a la montaña, o no solamente a la montaña, sino cada vez que salimos a nuevos lugares, ¿sí? Porque también podemos eh, identificar distintos tipos de ríos, aguas, ¿sí? Muy bien. Este, la, la, la fotografía, la grabación de video nos permite a nosotros observar, ¿sí? Reflexionar, ¿sí? Clasificar e integrarnos al mundo natural. Bien, entonces hasta aquí dejamos nuestra primera presentación sobre algunas actividades que nosotros podemos ir desarrollando para mejorar este, eh, las inteligencias múltiples, ¿sí? Pues algunas ya hemos visto que algunas las tenemos desarrolladas y también otras que la podemos ir desarrollando con algunas de las actividades ya presentadas. Entonces nos vemos en nuestra próxima clase, chicos.